jornada donde el fuego cruzado entre Irán e Israel ha marcado la agenda con ataques de misiles y drones iraníes sobre territorio israelí. También sucedieron ataques de Israel en distintas locaciones militares de Irán, puntualmente en Teherán y en las afueras de la capital iraní. Estamos viendo imágenes en vivo, ya es sábado en Israel, en un día donde incluso se le ha sumado a Israel una víctima fatal como consecuencia de estos bombardeos, una vez más en la zona sur del país, el mismo sitio donde ayer Irán bombardeó un hospital o hizo lo propio. Incluso uno de esos misiles impactó muy cerca de un jardín maternal. Sí. Por suerte, como no había actividades, no hubo que lamentar la muerte de niños. Sí muere una mujer, no como consecuencia directa del impacto, sino porque sufrió un ataque al corazón en un momento obviamente de zozobra. Sí, lógicamente. Vos estás hablando de lo que sucedió en las primeras horas en Haifa, en esta ciudad en el centro de Israel. Una muerte, estamos hablando de esta mujer, y 23 heridos, entre ellos 3 de gravedad. Pero no solamente Haifa se ha visto afectada, esta ciudad, por el lanzamiento y el bombardeo contra esas poblaciones, también el norte y el sur de Israel. Exactamente, ha sido otra jornada de bombardeos cruzados donde, además de las reuniones desde el punto de vista diplomático, vamos a ir desarrollando, por supuesto, lo más importante de lo que ha acontecido en este día viernes en el mundo, mirando la evolución de la guerra entre Irán e Israel, porque hoy ha hablado Trump, ha hablado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha habido una reunión de los representantes de relaciones exteriores de países como Gran Bretaña, el caso de Francia y Alemania, con el representante, con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Y todos los caminos conducen, al menos en las declaraciones, en las expresiones y en los hechos, a que la guerra va a continuar. Hoy la policía israelí advirtió a todos los ciudadanos también sobre los fragmentos de municiones sin explotar, que claro, son los que desprenden los misiles en el aire, que caen al suelo en zonas muy pobladas y también en espacios abiertos. El comunicado dice que tocar o recoger esos objetos en el lugar del accidente y en sus alrededores es un verdadero peligro. Una nueva advertencia también con estos objetos que pueden contener explosivos muy peligrosos, y además el ejército israelí interceptó vehículos aéreos no tripulados de Irán en una nueva oleada de ataques. Ampliando la información, Irán disparó, como decías, este aluvión de misiles balísticos, activando las alarmas de Israel en todo el país y enviando a cerca de 10 millones de personas a los refugios antiaéreos. De hecho, como decíamos, una mujer tuvo un ataque al corazón, murió en un refugio de la ciudad norteña de Carmiel, mientras que un misil impactó en Haifa, hiriendo a menores, al menos a 23 personas, entre ellos menores. Hay 3 incluso de los heridos de alta gravedad, que incluyeron, como les decía, a un niño de 16 años que sufrió heridas de una esquirla en la parte superior del cuerpo, y 2 hombres, uno de 54 y otro de 40 años, que también sufrieron heridas en la parte inferior de sus cuerpos. Los otros 20 heridos, según la información que ha llegado desde Israel, de los medios israelíes también dan cuenta oficialmente, sufrieron lesiones leves. Y como contábamos, una mujer de 51 años falleció como consecuencia de un ataque al corazón cuando se dirigía a un refugio en medio del sonar de las sirenas de los misiles. Los médicos que llevaron a la escena se vieron obligados a tener que declarar su fallecimiento. La alcaldesa de Haifa dijo que la escena del bombardeo golpeó 2 áreas estratégicas de la ciudad en una situación que ha marcado un nuevo día de enfrentamientos cruzados. Cuando Israel también advirtió en el día de hoy que la ofensiva contra Irán se prolongará y prepara al país para días difíciles. Esto lo habló el jefe de las fuerzas, lo hizo en un video que lo difundió en redes sociales, pero también en un comunicado hablándole directamente a los ciudadanos israelíes, porque habló de una guerra
contra Irán que no tiene precedentes, algo que también había manifestado ayer el premier israelí Benjamín Netanyahu cuando realizó esta visita al hospital afectado tras el impacto de un misil iraní. Y allí Benjamín Netanyahu hablaba también de una guerra sin precedentes, del objetivo principal que es eliminar absolutamente todas las centrales nucleares y llegar a lo que llaman el corazón, que son los búnkers subterráneos. Ya enseguida nos vamos a meter con las declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, muy importantes, por cierto, en el marco de este conflicto, donde el propio presidente de los Estados Unidos sostuvo que Israel no va a poder terminar con toda la infraestructura nuclear iraní sin la ayuda de los Estados Unidos, sin la colaboración y sin el involucramiento directo de los Estados Unidos en esta guerra, que por ahora, por supuesto, no define, y que Trump incluso tuvo un cruce con una funcionaria de su gobierno, sí, con Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, porque ella había dicho que no tenía constancia de que efectivamente Irán estaba cerca de construir una bomba atómica. Trump dijo sí, Irán estaba a pasos de poder lograrlo. No sabemos si lo iba a hacer en una semana o en algunos días más, pero que estaba cerca de construir la bomba atómica, estaba cerca, afirmó el presidente de los Estados Unidos, que por ahora apuesta a continuar negociando, más allá que hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que por ahora no iban a volver a hablar con los Estados Unidos. No, exactamente. Eso lo dijo hoy Abbas Araghchi, que es el ministro de Relaciones Exteriores iraní, en este encuentro con los líderes de la Unión Europea, del Reino Unido también, liderado esta reunión por Francia y Alemania. Una Alemania que mostró un apoyo muy contundente a Israel. Después también vamos a estar ampliando esta información porque hablaron las autoridades alemanas. Pero lo cierto es que hoy Donald Trump dijo: Europa no puede hacer palabras más, palabras menos, no puede hacer lo que nosotros sí podemos, que es brindar ese apoyo y esa ayuda específicamente a Israel. Y esta guerra sin nosotros, o finalizarla sin nosotros, no tiene sentido. De alguna manera es la misma línea de Trump en cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro. Sin Estados Unidos imposible llegar a una resolución, y los esfuerzos que puede hacer Europa no van a alcanzar para que esto ponga un límite a los intentos iraníes, sobre todo de seguir adelante con su desarrollo nuclear. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo que bajo ningún concepto estaban dispuestos, vamos a ampliar con una nota lo que pasó en esa reunión, no iban a estar dispuestos a desarrollo nuclear cero, es decir, a enriquecimiento de uranio cero. Bueno, eso no iba a ser parte de las negociaciones. Irán no está dispuesto, obviamente, a ponerlo sobre la mesa. Las declaraciones de Trump, además, sostuvieron en relación a Israel esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Sería muy difícil pedirle a Israel que ponga fin a sus ataques contra Irán, sobre todo cuando se está ganando. Bueno, hoy lo dijo también el embajador, el representante israelí ante Naciones Unidas. Hoy se reunió el Consejo de Seguridad. Claro, exactamente, en este encuentro en donde dijo: nosotros no vamos a parar hasta desmantelar todas las centrales nucleares. Por eso insistimos que ese es el objetivo principal y el objetivo primordial que tiene Israel. Y por eso es lo que expresó el presidente de los Estados Unidos. Se están llevando adelante diversos encuentros también para poder lograr una vía diplomática, para poder ponerle fin a este conflicto que ya lleva 8 días. Exactamente, y con, por supuesto, la particularidad de lo dicho por los propios funcionarios del gobierno israelí, las fuerzas de defensa de Israel advirtiendo que se va hacia una conflictividad prolongada, sí, preparando a su población para situaciones de características como la que hemos observado en los últimos días, por un largo tiempo, hasta que termine la operación israelí sobre toda la infraestructura nuclear. Y la gran pregunta, después la vamos a intentar responder en el informe que preparó nuestro compañero Andrés Klipan, es si efectivamente, aún con el involucramiento de los Estados Unidos en el conflicto, hay garantías de terminar con el programa nuclear iraní. Aún así, todavía se plantean incluso especialistas, analistas en todo el mundo, si efectivamente eso podría suceder
reiteramos, aún presentándose Estados Unidos como parte directa de los ataques a Irán. Y hay gran expectativa por lo que sucederá dentro de 2 semanas, sobre todo tras las palabras del hombre que estamos viendo en pantalla, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando ayer dijo y comunicaba esto, ¿no?, al mundo, que se tomará 2 semanas para, bueno, esto, valga la redundancia, tomar la decisión de participar de manera activa, ¿no?, y de interferir en este conflicto bélico en los Estados Unidos, apoyando a Israel. Esto lo comunicó también su portavoz, lo anunciaba a la prensa. Por eso hablamos de gran expectativa, sobre todo teniendo en cuenta que Donald Trump todavía tiene la esperanza de que Irán dé marcha atrás, pero esto parece estar muy lejos. Sí, y sobre todo porque Trump aclaró muy puntualmente hoy, dijo 2 semanas como máximo. Quiere decir Trump que puede tomar una determinación distinta antes de ese plazo. Estableció una ventana, abrió un lapso de tiempo para que Irán se siente a negociar con los Estados Unidos o intentar llegar a un acuerdo por la vía diplomática. También esa ventana implica resolver cuestiones de la geopolítica y de la política interna de los Estados Unidos. Hay una conjunción de elementos que no solo están directamente relacionadas en la determinación de Trump en pensar en que Irán puede sentarse a negociar. También implica la resolución que pueda llegar a tomar el presidente de los Estados Unidos en su involucramiento, en el involucramiento de los Estados Unidos, los efectos que esto puede causar para la política exterior de su país, pero también para la política interior de su país. O sea, hoy había trascendido una fotografía del despacho de Donald Trump donde estaba sentado junto a un hombre que ha tenido muchísima participación a la hora de la construcción de la imagen del presidente de los Estados Unidos, del desarrollo del presidente norteamericano en la anterior ocasión y ahora también en este nuevo mandato, que es Steve Bannon. ¿Se acuerdan que en la semana le contamos que hay un sector del Partido Republicano y sobre todo los que integran el MAGA, el Make America Great Again, que ya habían dicho que veían con buenos ojos que Estados Unidos participe directamente en la conflictividad, apoyando y atacando también al régimen iraní? Líderes europeos, estamos hablando de Francia, Alemania y el Reino Unido, se reunieron hoy en Suiza, en Ginebra, para encontrar una salida por la vía diplomática. ¿Con quién específicamente? Con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, con Abbas Araghchi. Vamos a compartir más detalles. Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, se reúnen el viernes en Suiza con su par iraní Abbas Araghchi. La reunión busca encontrar una salida diplomática a la guerra entre Israel y la República Islámica, en momentos en que Estados Unidos ha dicho que decidirá en las próximas 2 semanas si implica a su país en la ofensiva israelí. El presidente francés Emmanuel Macron indicó que su país, Alemania y el Reino Unido realizarán una oferta de negociación completa, diplomática y técnica a los iraníes que incluya la cuestión del programa nuclear. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, señaló que existe una ventana en las próximas 2 semanas para lograr una solución diplomática. Alemania, Francia y Reino Unido firmaron en 2015, junto a Estados Unidos, China y Rusia, un acuerdo con Irán para garantizar la naturaleza civil de su programa atómico, a cambio del levantamiento progresivo de sanciones económicas. Pero en su primer mandato, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, e Irán se desentendió del compromiso de limitar el enriquecimiento de uranio al 3,67%. Actualmente lo hace al 60%, todavía lejos del 90% para desarrollar un arma nuclear, y asegura que es únicamente con fines civiles. El viernes estaba prevista también una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en una sesión solicitada por Irán con el apoyo de Rusia, China y Pakistán.
Lo decíamos hace minutos. Hoy habló el premier israelí Benjamín Netanyahu, dijo que Israel, las fuerzas del Estado israelí están avanzando más rápido de lo que él creía, y también habló de los lanzamisiles iraníes y de la destrucción de los mismos. Según sus informes, ya se destruyeron más de la mitad. Y también dijo, esto lo expresó en un comunicado el jefe de las fuerzas del ejército israelí, que esta guerra se prolongará, lo decíamos recién, por eso de alguna manera preparan a la ciudadanía para esto. De hecho, los ataques que se conocieron hoy por parte de Israel sobre territorio iraní tuvieron directamente como objetivo los lanzamisiles iraníes, donde hicieron daño en esa infraestructura, ¿no? Hoy decíamos que fue un nuevo día de fuego cruzado entre ambos países, entre ambas fuerzas militares. Bueno, efectivamente Israel golpeó sobre la infraestructura de lanzamiento de misiles iraníes. Esto que el propio primer ministro Netanyahu dice, hemos dañado ya prácticamente la mitad de toda esa estructura y lo estamos haciendo mucho más rápido de lo que nosotros mismos incluso pensábamos, aunque este conflicto se va a prolongar, porque claro, el objetivo final es terminar con toda la infraestructura nuclear, y para eso sabemos que necesita sí o sí, lo acaba de decir el presidente norteamericano, lo acaba de decir Trump, sin la ayuda de los Estados Unidos es imposible que terminen con todo el programa nuclear, sobre todo por las bombas de profundidad que solo tienen los Estados Unidos. Hoy en un comunicado Israel anunció que lanzaron una campaña aérea que afectó gran parte del centro iraní, pero específicamente después vamos a profundizar este tema porque se vio afectada una de las centrales nucleares, que es la de Arak. Nosotros contábamos que la OIEA ya había manifestado preocupación por las mismas, puntualmente por la de Natanz y la de Isfahan, y sobre todo por el riesgo que eso implica, ¿no? Pero hoy hablan de esta central nuclear que en un primer momento se creía que el riesgo se encontraba en los alrededores, pero ahora advierten de lo que está pasando allí adentro. Sí, y ahora vamos a incluso avanzar en instantes nada más con la advertencia y la preocupación que sigue mostrando la OIEA. Hoy Rafael Grossi, ayer dábamos cuenta de declaraciones que hizo a distintos medios en el mundo el titular de la OIEA. Hoy también ha hablado porque ha participado en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, también estuvo su palabra, y empieza a generarse ya una preocupación distinta sobre si hay un ataque directo a una de las centrales nucleares en particular. Lo que esto podría implicar un daño ambiental mucho más severo. Ayer lo habíamos explicado junto con Andrés Klipan, pero esta preocupación está creciendo a pasos agigantados. Por eso es importante marcar también la postura de la OIEA. Estamos ante una situación muy compleja, muy delicada, donde esto podría derivar de un momento a otro en un accidente nuclear de características impensadas al momento. Nos estuvimos preparando durante años, esto dijo el jefe militar del ejército israelí, para este reto. Y yo recordaba, ¿no?, cuando leía hoy esa información, que ya Israel estaba advirtiendo de posibles ataques. Y recordemos lo que decía Donald Trump cuando en el medio de toda esta situación se daban las negociaciones y las conversaciones para alcanzar un entendimiento por el acuerdo nuclear entre Irán y los Estados Unidos. Sin ir más lejos, el domingo pasado se iba a realizar la sexta ronda de negociaciones, de reuniones entre ambos países, que lógicamente quedó completamente descartada, ¿no?, a partir del ataque y de la guerra que se desató la semana pasada. Trump había dicho, le había pedido a Israel que al menos esperara para hacer este ataque. Israel lo hizo igual, lo que disparó también una serie de análisis en cuanto a por qué Israel había tomado de todas maneras la determinación cuando Estados Unidos estaba intentando llegar a un acuerdo por vía diplomática. Pero recién se los adelanté, me parece importante que veamos lo siguiente, porque esto es lo que hay que mirar con mucho detenimiento, la posibilidad de un accidente nuclear de características realmente muy complejas. Lo dijo el titular de la OIEA, lo dijo Rafael Grossi, lo ampliamos en la siguiente nota. Attacks
El Organismo Internacional de Energía Atómica alertó el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU que un ataque contra la central de Bushehr en Irán podría causar una catástrofe nuclear. Países de la región se han puesto en contacto directo conmigo en las últimas horas para expresar su preocupación y quiero dejarlo absolutamente y completamente claro. En caso de un ataque a la planta de energía nuclear de Bushehr, un impacto directo podría resultar en una liberación muy alta de radiactividad al medio ambiente. Según el jefe de la OIEA, después de 8 días de ataques israelíes, en particular contra las infraestructuras nucleares iraníes, no se han registrado emisiones de radiaciones que afecten a la población, pero destacó que el peligro existe, en especial si se bombardea la central de Bushehr, ya que es una central nuclear en funcionamiento que alberga miles de kilos de material nuclear. Grossi pidió una solución diplomática para poner fin a los ataques de Israel contra Irán, y aseguró que su agencia puede garantizar una estricta vigilancia en cualquier acuerdo para poner la tecnología nuclear iraní bajo control internacional. Hoy además se registró en Irán un movimiento sísmico de 5.2, sí. Que también obviamente afectó a toda esa región, a lo que obviamente se le sumaron los bombardeos. Estamos viendo las imágenes del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, en un agradecimiento directo que hizo hacia los soldados de los Estados Unidos que participaron en las acciones defensivas de Israel ante los ataques iraníes. Sí, habló hoy el ministro de Defensa israelí, luego nosotros estamos compartiendo las imágenes precisas donde llevaba adelante este agradecimiento, pero luego lo publicó en redes sociales en un video, ¿no? Como vos decías, agradeciéndole específicamente a los soldados de los Estados Unidos. Nosotros contábamos la semana pasada que Estados Unidos había confirmado que había tenido esta participación específicamente en la defensa, ¿no? Luego de la oleada de ataques. Ayer también habló Israel Katz y de alguna manera también sugirió e indicó que este conflicto va a ser prolongado. Exactamente, y de hecho el jefe del Estado Mayor del ejército israelí en esta misma presentación confirmó que la mitad de la infraestructura de lanzamiento de misiles iraníes, lo que recién decíamos, finalmente ha sido destruida, que los ataques israelíes han sido efectivos no solo para dañar la infraestructura nuclear, sino también para dañar el lanzamiento de los misiles. De todas maneras, comenzábamos el programa contándole a ustedes y repasando lo que había sido un día muy difícil otra vez para Israel por los ataques iraníes, no solo con misiles, sino también con drones, 23 heridos, una mujer muerta en Haifa a propósito de estos nuevos ataques de Irán, que aún en su infraestructura dañada, como reconoce Israel, sigue presentándole resistencia a los ataques de Israel. Bueno, hoy se conoció que uno de los ataques impactó en una de los centros de investigación en Irán, específicamente en Teherán. Nosotros lo venimos resaltando, ¿no? Esos son los objetivos. Hablamos del Centro de Investigación y Desarrollo del Proyecto de Armas Nucleares. El ejército israelí lo informó en un comunicado. Exactamente, donde también plantearon que decenas de estos objetivos fueron alcanzados en sitios de producción de misiles militares, la producción, por supuesto, de la infraestructura nuclear, objetivos que desde el primer momento los servicios de inteligencia del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad, posaron su mirada no solo en las máximas autoridades militares, en los cerebros militares del régimen islámico, sino también en los cerebros del desarrollo nuclear iraní. Es decir, no se trata solo de una destrucción edilicia de infraestructura, solo de centrales nucleares, sino también de quienes piensan, de quienes saben, de quienes conocen, de quienes tienen el conocimiento para el desarrollo nuclear de Irán. Es decir, es una operación que buscó atacar y busca atacar todos los frentes en el desarrollo nuclear de Irán, ante la amenaza para Israel muy concreta, también para los Estados Unidos muy concreta, de que Irán estaba próximo a construir su bomba atómica y tener desarrollo de armamento nuclear, porque lo que no puede explicar Irán, no lo hace, y esto lo advirtió el propio Rafael Grossi, es por qué había comenzado a enriquecer uranio
por arriba del 60%, claro, en el camino a acercarse al porcentaje necesario para el desarrollo de un arma nuclear. Esto Irán nunca lo explicó, nunca dijo por qué se habían encontrado ese nivel de enriquecimiento de uranio, y eso es lo que obviamente dispara la decisión de Israel, justifica la decisión de Israel, más allá de toda la especulación que pueda hacerse de por qué en este momento, si esto también tiene que ver con la política interna de Israel, pero que dispara la decisión de atacar la semana pasada objetivos iraníes. Para dar cuenta el ataque que ocurrió en el día de hoy, publicaron este video que estamos compartiendo en pantalla, el ejército israelí. Estamos hablando de un ataque que, se vio afectada la seguridad interna de Teherán, pero que ha sido un golpe clave a la creación de armas nucleares. Este es el video que publicaron para dar cuenta de lo sucedido. Bueno, recién decíamos que hoy ha sido un día muy difícil en ambos países, pero en este caso puntual, mientras vemos esta imagen, vamos a referirnos a Israel, porque, claro, se había generado en la población de distintas ciudades israelíes cierta calma, porque durante varias horas no sonaron las sirenas. Bueno, hoy volvieron a sonar las sirenas. Recién dábamos cuenta de la situación, por ejemplo, en el sur de Israel, también hablábamos de Haifa, donde se produjeron ataques iraníes. En este caso, muchos de estos ataques, Ornella, fueron con la utilización de drones, ¿no? Irán utilizó drones donde impactaron, por supuesto, también en distintos puntos de esas locaciones, provocando heridos y provocando una muerte. Dentro de los heridos, estamos hablando, por ejemplo, de un adolescente de 16 años, en grave estado. También la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años que muere en tránsito hacia un refugio, porque le da un ataque al corazón. Es decir, los nervios de la situación le provocaron lamentablemente la muerte. Sí, y hablamos también de las zonas afectadas, no solamente donde han impactado, ¿no?, estos ataques, pero las zonas aledañas, ¿no? Se hablan de diversos hospitales. Ayer, por ejemplo, recordemos lo sucedido al sur, ¿no?, con el hospital que se ha visto afectado allí al sur de Israel, que ha sido, las personas que se encontraban allí, los enfermos, quienes estaban siendo atendidos, evacuados, y algo similar ocurrió hoy en el centro de Israel, allí en Haifa, pero no solamente en Haifa, sino también al norte. La peor parte se la llevó este sitio, ¿no? Vos hablabas del fallecimiento de una mujer de 48 años, de un infarto, ¿no?, tras lo que le provocó, lógicamente, el susto por este impacto, pero también se habla de 23 heridos y diversos de ellos de gravedad también. Atención, porque empiezan también a registrarse explosiones en Karaj. Estamos hablando de Irán. En la madrugada del sábado, allí en territorio iraní, nos referimos en este caso puntual a nuevos ataques israelíes, en lo que obviamente es una nueva confirmación que el fuego cruzado continúa. Esto que dijo el gobierno israelí, que dijo el primer ministro, que han expresado sus autoridades de que vamos camino a una guerra prolongada, bueno, efectivamente está sucediendo, porque empiezan a aparecer imágenes de un ataque, un nuevo ataque, un ataque israelí sobre territorio de Irán, puntualmente en Karaj. Irán dijo que no puede confiar en Estados Unidos y que las conversaciones eran parte de un plan, según las autoridades israelíes, que publicaron y que declararon esto en las últimas horas, sobre todo teniendo en cuenta, cuando hacen referencia a las conversaciones, estas reuniones que se estaban llevando a cabo, ¿no?, para poder alcanzar este entendimiento. Sí, que ya no es confiable Estados Unidos para sentarse a negociar. Vamos a ver una nota a continuación sobre los daños en el programa nuclear iraní, y a la vuelta ampliamos justamente esto que expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán en cuanto a cuáles serían ahora sus condiciones, si es que Irán puede poner condiciones, pareciera que sí, para volver a sentarse a negociar. Israel ha lanzado un ataque de una magnitud sin precedentes contra Irán. El objetivo declarado es impedir que Teherán adquiera la bomba atómica. El gobierno de Benjamín Netanyahu considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial.
Irán ha aumentado considerablemente sus capacidades nucleares en los últimos años. Israel y los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, sospechan que el país quiere fabricar el arma nuclear, algo que Teherán niega mientras defiende su derecho a la energía nuclear civil. Para entender la situación actual hay que remontarse a 2015, cuando Irán firmó con 6 grandes potencias un acuerdo para garantizar el carácter civil de su programa nuclear a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales que asfixiaban su economía. Pero en 2018 Estados Unidos, bajo el primer mandato de Donald Trump, se retiró del acuerdo y restableció las sanciones. En respuesta, en 2019, Irán anunció que dejaría de cumplir sus compromisos. Y en los complejos fortificados de Natanz y Fordo, el país enriquece uranio muy por encima del límite que se le había impuesto en 2015. En la naturaleza el uranio está compuesto en un 99,3% por uranio 238 y solo en un 0,7% por uranio 235, el usado para producir energía nuclear. Para aumentar el porcentaje de este último hay que enriquecerlo con centrifugadoras. Enriquecer al 3,5% es suficiente para producir combustible para centrales civiles. El acuerdo de 2015 fijaba un límite de 3,67%. Pero según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán contaba a mediados de mayo con más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Hoy en día es el único estado no dueño de armas nucleares que enriquece uranio a tales niveles que no tienen justificación civil. ¿Está entonces realmente cerca de la bomba atómica? Para fabricar tales armas nucleares, el enriquecimiento debe alcanzar el 90%, pero pasar del 60 al 90% es mucho más fácil y rápido que pasar del 0 al 3%. Si Teherán enriqueciera al 90% su stock de uranio ya enriquecido al 60%, podría fabricar más de 9 bombas. Pero expertos consideran que una vez producida la cantidad de uranio de grado militar, todavía necesitaría varios meses para llegar a fabricar su propia bomba nuclear. En su último informe, el OIEA señalaba que no disponía de ninguna indicación creíble de un programa nuclear estructurado destinado a dotar a Irán con el arma atómica. Pero el 12 de junio, en la víspera del inicio del ataque israelí, por primera vez en 20 años, votó una resolución condenando a Irán por incumplimiento de sus compromisos en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Teherán reaccionó anunciando un aumento significativo en su producción de uranio enriquecido. Y el gobierno de Benjamín Netanyahu llamó de inmediato a la comunidad internacional a dar una respuesta decisiva. Estas imágenes satelitales muestran que los ataques israelíes del 13 de junio destruyeron parcialmente en la superficie el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz. Este complejo también tiene una gran parte subterránea y el OIEA reporta impactos directos en estas salas profundamente enterradas que contienen miles de centrifugadoras. Según expertos, el corte de electricidad provocado por estos ataques también podría haber vuelto a estas máquinas inutilizables. El otro sitio de enriquecimiento, el de Fordo, también fue atacado, pero no se constataron daños. Sin embargo, siempre según el OIEA, 4 edificios fueron alcanzados en el sitio nuclear de Isfahan. Según varios expertos, Israel puede asestar un golpe severo al programa nuclear iraní, pero es poco probable que pueda destruirlo sin la ayuda militar estadounidense. De hecho, serían necesarias bombas extremadamente potentes para alcanzar las plantas subterráneas de enriquecimiento de uranio. También es difícil que Israel pueda erradicar las competencias adquiridas por Teherán, aunque 9 científicos expertos en energía nuclear hayan sido asesinados en los ataques. Lo único cierto hasta ahora es que la ofensiva israelí frenó en seco las conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre la República Islámica y Estados Unidos. A propósito de la situación nuclear de Irán, que incluso generó una polémica interna en el gobierno de los Estados Unidos, el propio Trump dijo que su directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, estaba equivocada cuando decía que no tenía certezas del avance nuclear. Acaba de ella misma publicar, hacer un posteo en su cuenta de X, diciendo que fueron en realidad los medios de comunicación los que interpretaron o malinterpretaron sus declaraciones, y que ella estaba absolutamente de acuerdo y que la información de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos
es que efectivamente Irán estaba a un paso de construir una bomba atómica, que no hay ninguna discusión sobre ese punto y que la información que el presidente de los Estados Unidos ha dicho de manera pública es la misma información que ella tiene y en definitiva es la información de la inteligencia norteamericana. Miren ese graf. Irán negociaría con Estados Unidos su planta nuclear si Israel cesa sus ataques. Esto lo dijo hoy el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien mantuvo una comunicación telefónica con el representante de Medio Oriente, hablamos del representante de los Estados Unidos, Steve Witkoff. Exacto. Y también, recordemos, si retomamos este tema, abríamos con esta información la reunión que se llevó a cabo en Suiza, en Ginebra, entre Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, y sus pares de Reino Unido, Francia y también de Alemania. Exactamente. Lo que está diciendo Araghchi es la confirmación de algo que de alguna manera también expresa Trump. Cuando dice, Europa no puede resolver este conflicto, tiene que resolverlo los Estados Unidos. Y estas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán no hacen otra cosa que confirmar que es Estados Unidos el único que puede decirle a Israel que frene los ataques si es que quiere negociar con Irán. Por supuesto, estas son las condiciones que intenta imponer Irán. Habrá que ver cuál es la respuesta en este caso de los Estados Unidos. Ya Trump alguna pista dio en ese sentido cuando sostuvo Irán tendría que haber negociado con nosotros. Yo di 60 días de plazo, llegó el día número 61, no terminaron de negociar, dieron muchas vueltas en esas conversaciones. Bueno, aquí me parece que también hay un elemento central que el propio Irán reconoce, que la única manera de que el conflicto, no digo que termine, pero que sí tenga una pausa es con la intervención de los Estados Unidos diciéndole a Israel que frene para que Irán vuelva a sentarse a negociar. Por eso le da la razón, le termina dando la razón a Trump cuando dice Europa, los países europeos no están en condiciones de resolver este conflicto sin que Estados Unidos intervenga de manera directa. Militarmente hablando es uno de los caminos. Y lo otro es, por supuesto, la diplomacia, ¿no? Que es donde plantea el ministro de Exteriores iraní. Bueno, Abbas Araghchi dijo, nosotros vamos a sostener nuestra capacidad defensiva mientras continúe atacando Israel, ataques que constituyen, según las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, constituyen una violación internacional. Recordemos que si esto se da, estos encuentros nuevamente, se reanudarían, porque se llevaron a cabo 5 conversaciones entre Estados Unidos, las delegaciones de ambos países, Estados Unidos e Irán. La 6ª se iba a realizar este sábado en Roma, se realizaron en Omán, el domingo pasado se iba a realizar en Omán, país mediador. Claro, país mediador. Fíjense ustedes qué interesante lo que está pasando en relación o alrededor del conflicto entre Irán e Israel y las repercusiones mundiales, porque si bien los presidentes hacen declaraciones, en un ratito vamos a ampliar lo que dijo Putin. Putin está viendo una inminente tercera guerra mundial, ¿eh? Esto lo acaba de decir hoy el presidente de Rusia, nada más ni nada menos que el presidente de Rusia, una de las potencias militares del planeta. Pero fíjense ustedes qué interesante lo siguiente, porque Irán forma parte, ha sido uno de los países que ingresó a los BRICS. Y los países que integran los BRICS, por ahora, no se pronuncian de manera decidida en apoyo a Irán. Hacen declaraciones pidiendo que el conflicto desescale, pero no hay un apoyo tan contundente de esos países que integran los BRICS, que se van a reunir el mes que viene en Brasil, en apoyo a Irán. Temas para seguir muy de cerca en la geopolítica mundial, que tiene en Naciones Unidas muchas veces desde lo más alto de esa organización, me refiero al secretario general Antonio Guterres, declaraciones que para Israel son polémicas. En el marco del conflicto y de la guerra con el grupo terrorista Hamas, muchas veces Guterres se ha manifestado en oposición al accionar de Israel. Vamos a ver en instantes nada más lo que dijo Antonio Guterres, pero pasamos ya por lo que está pasando en vivo en Israel en este momento, Ornella. Sí, porque continúan los ataques. Estas son imágenes, reiteramos, en vivo. Escuchen. Esto está sucediendo ahora. En la madrugada israelí. Bueno, ahí están los bombardeos iraníes. Una nueva oleada
de ataques iraníes. Atención con esto, recién le decíamos que se habían iniciado ataques israelíes sobre Karaj en Exacto. Irán. Aquí lo que estamos viendo es la respuesta en los cielos de Israel de los iraníes lanzando misiles y drones sobre Israel en la madrugada del día sábado, en una conflictividad que no cesa, que crece, fuego cruzado de manera permanente. Irán sostuvo en el día de ayer que tan solo había utilizado el 30% de su capacidad militar para responderle a Israel. Esa capacidad militar es la que sigue utilizando ahora. Por supuesto que muchos de estos misiles son muchos interceptados por la cúpula de hierro. Ahí lo vemos. Ese es el momento exacto. Acabamos de ver la interceptación en vivo de una munición iraní por parte de la cúpula de hierro. Hoy sucedió lo mismo, ¿no? Han interceptado el ejército, la cúpula allí, la cúpula de hierro israelí, pero el ejército comunicó que se interceptaron distintos vehículos aéreos no tripulados de Irán. Y recordamos algo que decíamos al comenzar el programa, mientras seguimos viendo las imágenes en vivo, estas imágenes son en vivo, ataques en el cielo de Israel. Advirtieron hoy a la población israelí de la necesidad de estar preparados para una campaña prolongada. Esto lo dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y lo dijo también el jefe del ejército. Están sonando las sirenas una vez más en Tel Aviv, en Israel. Las fuerzas de defensa israelíes identificaron en este momento nuevos lanzamientos de misiles desde Irán. Esto está pasando ahora, lo estamos viendo en vivo. 20 horas 43 minutos aquí en la República Argentina, la madrugada ya del día sábado. En Medio Oriente sigue la guerra. Suenan las sirenas en Israel. Las fuerzas de defensa de ese país acaban de identificar nuevos lanzamientos de misiles desde Irán. Vuelven a sonar los teléfonos celulares pidiéndole a la población que se dirija a los refugios antiaéreos. El nerviosismo se apodera de Israel una vez más. La guerra continúa. Se camina hacia un inicio del Shabbat muy complicado, difícil, con nuevos bombardeos. Hoy ya veíamos imágenes de las consecuencias de los mismos, con heridos, tanto en Israel como en Irán, pero puntualmente en Israel sumando una víctima fatal, heridos algunos de ellos de gravedad. La cúpula de hierro trabajando, como lo ha hecho a lo largo de esta semana, un poco más de una semana, 8 días desde que comenzaron los bombardeos. Estamos viendo imágenes en vivo. Recordemos que hoy las fuerzas israelíes interceptaron más de 15 vehículos aéreos no tripulados lanzados desde Irán hacia Israel, que activaron sus defensas aéreas a propósito de este lanzamiento. Todo esto ocurrió en horas de la mañana, donde también se había dado una oleada de ataques, y ahora estamos compartiendo lo que está sucediendo en este preciso momento en Israel, en la madrugada israelí. Sí, las 2 de la mañana 45 minutos en Israel. Como decíamos, a propósito de esto que estamos viendo, las fuerzas de defensa de Israel han identificado el lanzamiento de misiles desde Irán. Están alertando a los israelíes para asegurarse de que estén cerca de los refugios, mientras la cúpula de hierro actúa para interceptarlos. Suenan las sirenas, se espera incluso que suenen también en otras áreas donde se proyecta que los misiles puedan alcanzar tierra, es decir, que puedan dar con su objetivo, teniendo en cuenta que si bien es muy efectiva, la cúpula de hierro no es el 100% efectiva. Ya ha demostrado que misiles pueden impactar sobre la mismísima ciudad. Ayer impactó sobre un hospital, hoy ha sucedido también en otros sitios de Haifa. Es la situación que se está viviendo en este momento. Extrema alerta, máxima tensión ahora
en Israel por nuevos ataques iraníes. Por eso hay órdenes de que los ciudadanos ingresen a los refugios y también a áreas protegidas hasta nuevo aviso. Vamos a escuchar finalmente al secretario general de la ONU. Sí, pidió que se dé una oportunidad a la paz, le pidió a Israel y a Irán. Lo escuchamos a Antonio Guterres. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el viernes una oportunidad a la paz ante el conflicto de Israel e Irán. A las partes en conflicto, las posibles partes en conflicto y al Consejo de Seguridad, como representante de la comunidad internacional, tengo un mensaje simple y claro. Denle una oportunidad a la paz. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres advirtió que vamos camino del caos y explicó que una escalada del conflicto entre Israel e Irán podría incendiar el mundo sin que nadie lo controle. Insistió en el fin de los combates y volver a las negociaciones serias, actuar de manera responsable y conjunta para alejar a la región y al mundo del precipicio. Hay momentos en que las decisiones que tenemos ante nosotros no solo son trascendentales, sino que son decisivas. Momentos en que la dirección que tomemos determinará no solo el destino de las naciones, sino potencialmente nuestro futuro colectivo. Este es uno de esos momentos. Mientras tanto, en Ginebra empezó el diálogo sobre el programa nuclear de Irán entre el jefe de la diplomacia iraní y sus homólogos de la Unión Europea, Francia, Alemania y Reino Unido. Los europeos quieren aprovechar esta oportunidad para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y dar una oportunidad a la diplomacia en el 8º día de la guerra entre Irán e Israel. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump se ha dado 2 semanas para decidir sobre una posible intervención militar de Estados Unidos junto a Israel. Habló Israel Katz, nosotros compartíamos algunas declaraciones hace minutos nada más del ministro de Defensa israelí. Apuntó directamente al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, a quien lo comparó con Adolf Hitler. Exactamente, dijo este dictador no puede seguir estando en Irán y lo comparó justamente con Adolf Hitler en una sistemática repetición del nombre de Hitler a la hora de demonizar a líderes, en este caso al líder supremo de Irán, a Khamenei. Pero esto lo hemos escuchado, por ejemplo, muchas veces en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. ¿Cuántas veces se han dicho de un lado y del otro que estábamos ante la presencia de nazis? Bueno, ahora es Israel Katz el que hace lo propio para con el líder supremo de Irán, en algo que sobrevoló a lo largo de esta conflictividad profundizada desde hace una semana, que es la posibilidad directamente de asesinarlo al líder supremo de Irán, cosa que por ahora Estados Unidos, en la palabra de Trump, dijo que no era el momento, no estaba en los planes próximos de poder hacerlo, que lo tenían perfectamente ubicado, que era muy vulnerable su ubicación, pero que no estaba dentro de los planes asesinarlo. Esto lo dijo Estados Unidos, lo que no quiere decir que sea el mismo pensamiento del gobierno israelí. Será responsable por sus crímenes de guerra, dijo el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, apuntando a Ali Khamenei y sobre todo tras lo sucedido en el hospital Soroka, esto al sur de Israel, con un misil que impactó allí en el día de ayer. Vos hablabas de las comparaciones que se realizan constantemente con Adolf Hitler. Sin ir más lejos, esta semana lo mismo hizo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, comparando en este caso a Benjamín Netanyahu con Hitler. Exactamente, sabemos que hay una posición de Turquía el apoyo a Irán. Sí, sí, o por lo menos más cerca sí. de esa postura. Todavía es de alguna manera bastante lábil el apoyo concreto de los países a Irán en relación, sobre todo digo, a los países de Medio Oriente. Hoy se vieron también explosiones en el Líbano, en objetivos de Hezbollah por parte de Israel. También Siria está mirando con mucho detenimiento la evolución de este conflicto, la misma Jordania, que ha utilizado su capacidad también de interceptar misiles para evitar que muchos de ellos llegaran a territorio israelí, los lanzados por Irán, y además ha sido
uno de los sitios donde se pudieron evacuar a personal de las embajadas, a habitantes que estaban en Israel y que debían dejar rápidamente su territorio. La complejidad es tal de lo que estamos viendo en este momento entre Irán e Israel, Israel e Irán, el fuego cruzado, que de hecho está produciéndose ahora porque Irán está atacando en este momento Israel, que ha llevado, Ornella, a que el presidente ruso Vladimir Putin, que esta semana ha estado muy activo en sus declaraciones, sobre todo en el Foro Económico allí en San Petersburgo, y habló en el ante plenario, periodistas, exactamente, y dijo que estábamos cerca de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial. Claro, porque uno de los periodistas le preguntó eso, si estábamos a las puertas, ¿no?, de la Tercera Guerra Mundial, y él dijo: a mí me preocupa mucho la escalada de conflictos, no solamente hablando de Medio Oriente, sino también de lo que está sucediendo en territorio ucraniano, que él es protagonista, ¿no? Sí, Vladimir Putin. Hoy leía portales de Rusia, tomando las declaraciones del propio Vladimir Putin, y decían, o al menos en una declaración que traducían de Putin, que refiriéndose al conflicto entre Rusia y Ucrania, un lugar donde pone un pie los soldados rusos, ese territorio ya es de Rusia, hablando de Ucrania, ¿no? Y en este contexto de Tercera Guerra Mundial, que el propio presidente ruso dice que estamos lamentablemente muy cerca de que esto pueda suceder. Decíamos que Andrés Klipan preparó un informe a propósito de la situación geopolítica que se plantea en este conflicto. Sobre todo surge una pregunta en el ambiente sobre si un involucramiento de los Estados Unidos decididamente podría terminar no solo con el programa nuclear de Irán, sino evitar futuras posibilidades de crecimiento, de enriquecimiento de uranio. Bueno, lo intenta responder Andrés en el informe. Así es, son horas decisivas y el informe que preparó nuestro compañero Andrés Klipan cuenta esto, lo vemos. A 20 meses del ataque del grupo terrorista Hamás, que dejó cerca de 1.200 masacrados en Israel, el conflicto ha escalado a una nueva dimensión. Israel ha librado enfrentamientos militares en Gaza, Líbano, Siria y Yemen. El 13 de junio de 2025, con el bombardeo de objetivos iraníes por parte de aviones israelíes, se confirmó que estas acciones forman parte de un enfrentamiento directo con la República Islámica de Irán. Este nuevo episodio de la guerra plantea interrogantes sobre el futuro geopolítico de la región, mientras el presidente estadounidense Donald Trump sopesa entre el uso de la fuerza militar o el retorno al diálogo. Algunos analistas se preguntan si se trata de una guerra puntual o del inicio de una secuencia de enfrentamientos prolongados que podrían marcar Oriente Medio durante años. Israel justifica sus ataques al sostener que Irán avanza en secreto hacia la producción de armas nucleares, aprovechando las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos. Aunque las agencias de inteligencia occidentales no coinciden plenamente con esa evaluación, en Jerusalén se considera que permitir a Teherán alcanzar la capacidad atómica sería un punto de inflexión regional, con riesgos de una carrera armamentística en todo el mundo islámico. Para el gobierno de Benjamín Netanyahu, detener esa amenaza implica debilitar la infraestructura nuclear iraní o fomentar un cambio de régimen en Teherán. Pero ni la destrucción de instalaciones claves puede borrar décadas de conocimiento técnico, ni es posible imponer desde el exterior una transformación política en Irán. Incluso un eventual nuevo gobierno podría no renunciar al programa nuclear que comenzó bajo el régimen del Shah. En este escenario, el objetivo realista para Israel parece ser el de retrasar el reloj nuclear iraní. Si Irán decidiera reactivar su programa en el futuro, Israel debería iniciar desde cero una nueva operación militar, posiblemente en condiciones menos favorables. Los líderes del G7
reunidos recientemente en Canadá, han pedido una desescalada y existen indicios de que Irán estaría dispuesto a retomar el diálogo. Sin embargo, cualquier acuerdo creíble exigiría que Teherán renuncie al uranio enriquecido, acepte inspecciones internacionales y limite su capacidad tecnológica. Tales condiciones, advierten expertos, solo serían aceptadas por un régimen que sintiera peligrar su supervivencia. En ese contexto, los sectores más duros de Washington presionan para que Estados Unidos abandone su rol disuasivo y se sume a la ofensiva militar israelí. Sus armas antibúnker tendrían mayores posibilidades de destruir instalaciones nucleares, ubicadas en el centro del país persa. La amenaza creíble de una intervención estadounidense, argumentan algunos, podrían forzar a Irán a negociar. Pero una ofensiva de Estados Unidos conlleva riesgos significativos. Irán podría responder con ataques regionales, sabotajes en el estrecho de Hormuz o acciones terroristas. Una escalada de esa magnitud afectaría no solo a Israel, como ocurre actualmente, sino también a aliados claves como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de impactar en la seguridad energética global. Aún, en caso de éxito militar, Estados Unidos no podría garantizar la eliminación definitiva del programa nuclear iraní. Las instalaciones secretas, las reservas de material y el conocimiento técnico sobrevivirían a cualquier ataque. De persistir en el camino bélico, Washington se vería obligado a intervenir una y otra vez en un conflicto sin final claro, comprometiendo su estrategia global, especialmente en su competencia con China. En este escenario, incluso para sus críticos, el camino diplomático sigue siendo la opción menos costosa. La negativa de Netanyahu de abrir las conversaciones aparece como un obstáculo central para evitar un conflicto más amplio. La decisión sobre si intervenir o esperar coloca a Estados Unidos ante una encrucijada de alto riesgo: frenar la proliferación nuclear o evitar una nueva guerra sin salida en Medio Oriente.